¿Monotributo? Me habla del Ya te cambié monotributo. la cara, ¿viste? Sí, me cambiaste Te la cambié cara. la No cara. me hables del monotributo. Bueno, Mira. vamos a hablar un poquitito de eso, porque la AFIP habilitó la recategorización para los monotributistas, ¿sí? Y vamos a hablar con Guillermo Poch, que es tributalista, a propósito de este tema. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andas ¿Cómo tanto va? tiempo? ¿Bien? ¿Todo bien, Andrea? ¿Cómo andas? ¿Bien? Mal. Perdóname que te lo diga, soy sincera. Con el ¿O tema querés que del te mo- mienta? Sí. ¿Querés que te mienta? Con el tema del monotributo, cada vez que la mencionamos, es tremendo. No, estoy bien, pero bueno. Bueno, Entonces, hay cosas peores que los impuestos, ¿eh? Sí, no. ¿Qué? ¿Qué cosa hay Sí, no peor? saber los puntos cardinales, decís ¿Qué vos. cosa hay peor que pagar impuestos en este país? Es complicado. Sí, ya sé, hay otra lista Sí, también, sí. paralela de cosas malas. Bueno, hablamos un poquitito de la reglamentación a propósito de esta nueva ley, Guillermo. Totalmente. Bueno, la semana pasada, se entró en vigencia una norma que viene a corregir errores de la ley previa que le exigía a los monotributistas el cobro retroactivo de enero a junio, Sí. aun cuando la gente había pagado bien. Hizo bastante ruido en la calle, con lo cual el oficialismo a través de Massa tuvo que presentar rápidamente un proyecto de ley modificándolo y haciendo algunas correcciones, porque la verdad, como te decía antes, hizo bastante ruido en la calle. Entonces ya el que decía, bueno, tendría que pagar retroactivo, no, ya con la nueva norma eso quedó anulado totalmente. Por otro lado, se incluye una moratoria para aquellos que tienen deuda siendo monotributistas desde hasta el 30 de junio del 2021, y se hacen algunas adecuaciones en las primeras categorías, permitiendo que quede más gente en esas categorías bajas, porque siempre están asociadas esas categorías con beneficios que puede dar el gobierno. Ajá. Y ahora, ¿qué beneficio hay para el monotributista? Bueno, a ver, por un lado, el tema justamente de ponerse al día, ¿no es cierto? ¿Es conveniente, no es conveniente la forma que se propone? Yo sé que no hay otra, pero digamos, para aquel que no puede, ¿cómo hace? Mira, lo que se estipuló es un plan de facilidades de pagos en 60 cuotas con una tasa del 1,5%. Con lo cual, si uno lo compara con la inflación que se está informando, estás por debajo de la tasa de inflación, con lo cual eso es un beneficio. Sí, además, pagable en hasta 60 cuotas. Con lo cual, tiene un sentido social esa moratoria que se le incluyó, y además, como te decía antes, todo lo que era ese retroactivo, todo eso quedó sin aplicación práctica. Entonces, en definitiva, si alguien no había pagado o pensaba que tenía que pagar alguna suma o algo, todo eso quedó sin aplicación práctica. Eso es una norma interesante para los monotributistas, que principalmente es el primer escalón en el mundo tributario después de la informalidad. Entonces me parece adecuado que se haya contemplado desde un punto de vista social la situación de los monotributistas y que se le hayan dado esos beneficios. Claro, y obviamente el que pagó queda como un crédito. Te va a quedar como un crédito. Hay algo que se llama cuentas tributarias, que es como una cuenta corriente, imagínate un banco, pero en el mundo fiscal, que está disponible en la página web de la AFIP. Entonces, en definitiva, si vos hubieses regularizado algo, el fisco va a tener que recalcular todo, y ese excedente te lo va a tener que, en definitiva, lo vas a poder utilizar contra cuotas futuras. Claro, claro. Ahora, siempre, mira, la pregunta que te voy a hacer, yo no creo, por favor, te pido por favor que no te ofendas ni nada, pero siempre hablamos acá en el programa de lo difícil que es entrar a la página de la AFIP. ¿Vos tenés algún horario, algún secreto que nos puedas dar? Porque estamos desesperados. Realmente a veces se hace muy difícil, ¿eh? Es cierto, Andrea, lo que decís. Cuando llegan las épocas de vencimientos, la página usualmente se cae, pero hay que entender de que está toda la gente entrando a la vez. Tal vez lo que uno busca son horarios en donde sabés que va a haber menos gente o días previos.
ese es algo que tal vez el fisco tendría que poner atención. Lo que pasa es que es un maremoto de gente queriendo entrar. Me imagino que no debe haber sistema posible que lo sostenga. Claro, que lo sostenga. Entonces, es eso. También pasa que no sé, los argentinos siempre llegamos a las corridas, ¿viste? Último momento, entonces ahí eso también es... Sí, eso es verdad, es siempre a último momento. Lo que pasa es que a veces... Hay una doble cuestión, también muchas veces los aplicativos pueden estar no disponibles, o sea, la materia tributaria tiene su complejidad. Y cuando vos, no sé, tenés que armar un aplicativo, tenés que, en definitiva, también analizar la norma, todas las posibles interpretaciones, o sea, tiene su complicación, con lo cual es entendible lo que pasa y se sabe en el mundo tributario que cuando se colapsa la página después viene una prórroga para el vencimiento. Entonces, en definitiva, vos sabés de que si la página está caída, más allá de que tenés presión por presentar todo, después sabés de que si colapsó realmente, después el fisco emite una norma para que se prorrogue ese vencimiento. Y te iba a preguntar, aprovechando, porque en la jornada de ayer, Mercedes Marcó del Pont, que es la titular de la AFIP, dijo, es un mito que la Argentina es uno de los países con mayor cantidad de impuestos. ¿Vos coincidís con esta frase? A ver, Argentina tiene un sistema tributario que es viejo y que tal vez no está contemplando las situaciones actuales. O sea, las leyes son viejas y no se fueron adecuando y es una sucesión de parches. Sí. Eso es lo que vos decís, se llama sistema tributario y es el componente de todos los impuestos. Hay muchos impuestos en la Argentina y para peor, vos en Argentina al tener 3 niveles tenés impuestos nacionales, provinciales y municipales. Exacto. Entonces cuando vos mirás toda esa cantidad de diferentes, se llaman niveles de gobierno, y le sumás o lo multiplicás por lo que tiene cada nivel, es un montón de impuestos. Igual no importa tanto el número, sino la cuantía de los gravámenes y después si son distorsivos o no distorsivos. Hoy está impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto totalmente distorsivo, que sin importar en la situación que se encuentra un contribuyente tiene que pagar el gravamen. Débitos y créditos es otro gravamen distorsivo. Entonces a veces no solo es la cantidad, sino también cuánto termina aplicándose en gravámenes y después los efectos que tienen los impuestos. Tiene su complejidad. Argentina tendría que rever todo su sistema tributario y ayornarlo a la situación actual principalmente. Siempre hablamos que son más o menos, de ustedes los tributaristas, y además se hablan entre 140 a 160 impuestos que tiene la Argentina. Sí. No todos juntos, pero es un número más o menos así, es un número muy grande. O sea, no sé. No sé qué. Es un número muy... ¿Qué dice la titular de la AFIP para no decir que es uno de los países con mayor cantidad de impuestos? Pero bueno, lo verá desde otro punto de vista. Pero la verdad que es tremendo. Es más, las pymes hoy mismo están diciendo que es imposible. Hoy también. Ya en la época de Macri estaban fusiladas y ahora las que quedan en pie por esta pandemia y sobre todo por el cierre del año pasado, que se han cerrado, ¿cuántas son? 120.000 o 12.000, ¿cuántas son pymes que se han cerrado, no? Sí, hay un número aproximado a lo que vos decías, Andrés, pero el número es alto de impuestos. Sí. Eso, si vos te fijás, o sea, y hay una multiplicidad de gravámenes y sobre las actividades, uno a veces pone más hincapié, ponerle ahí impuestos específicos. Pero si vos mirás en niveles generales, vos te tenés que fijar que tenés impuesto a las ganancias, impuesto al agregado, impuestos sobre los ingresos brutos. Ya para una pequeña o mediana empresa ya es una carga, administrativa bastante grande. En 2020 me pasa la producción, el número que no me acordaba. 40.000, 41.000 pymes. 41.000 pymes, digo para que se entienda, más las que cerraron antes y demás también. Bueno, el caso concreto, el Zorrito Bonquintiero, con su bar Bruni, hizo todo un detalle de todos los impuestos y entre otros gravámenes que tenía que pagar para sostener un negocio como un restaurante, un restobar, una cosa así. Así que así estamos. Sí. Como te decía, eso de tener 3 niveles incide, con lo cual ya solo pensá que tenés en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, tenés 24 provincias, ya tenés 24 normas aplicables para alguien que desarrolle actividades en el país.
Tal cual, tal cual. Guillermo, gracias por esta favor, charla un otra gusto y a vez. disposición como siempre. Gracias, sí, lo Gracias. sabemos. Gracias por atendernos. Ahí tenemos la cuenta de Twitter, @Guillermo_Poch.